Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que cada uno de ustedes el día de hoy pues esté bendecido por parte de nuestro Dios. Es un buen momento para poder estudiar la palabra del Señor a través de la materia que estamos teniendo, misión y propósito de la iglesia. Y pues sin más, me gustaría comenzar la lección de esta semana con este video. A esta lección le vamos a titular, si se puede titular de alguna manera, como la gran comisión. Esa gran comisión que Jesús encargó a sus discípulos, que podríamos decir como ese propósito, parte de la misión también de lo que la iglesia tenía que cumplir posteriormente a Jesús ascendido. Y en esa realidad entonces pues vamos a analizar un poco las palabras, o más bien un mucho las palabras de Jesús con respecto a sus últimas palabras a los discípulos, y entonces podremos ver esa gran comisión. No obstante, vamos a hacer una oración y comenzamos la lección de esta semana. Vamos a orar. Dios, te damos gracias nuevamente porque sin ti no podríamos estar haciendo esta actividad tanto de estudio como de discernimiento y enseñanza de tu palabra, Dios. Dependemos de ti, confiamos en ti y sabemos que todo conocimiento y don perfecto en sabiduría provienen de ti, Dios. Te necesitamos. Es por ello, Dios, que encomiendo mi vida en esta hermosa oportunidad de grabar este video para poder pues depender completamente de ti, depender de tu Espíritu Santo y sujetar toda mi obediencia a la obediencia a Jesucristo, toda mi voluntad, toda mi mente, todo mi corazón a esa obediencia a Jesucristo. Y por ende, entonces tú, Señor, el cabeza y dueño de la iglesia, te pido que te manifiestes también en esta clase para que hables a tus hijos, hables a tus estudiantes, Dios. En Jesucristo, manifiéstate en esta hermosa oportunidad y entonces que podamos aprender cuál es esa gran comisión que tú has delegado a tu iglesia desde los primeros momentos en que tú lo hiciste así. Bendito Jesús, te amamos, Dios Padre, te glorificamos y Espíritu Santo, confiamos en tu manifestación en este hermoso video. Bendito Jesús, en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, como bien lo he estado comentando ahorita en la oración y en la introducción, hemos de analizar lo que es la Gran Comisión. Pero también te tengo que dar una breve introducción a lo que los teólogos y científicos en la ciencia de Dios nos explican con respecto a sus escritos. Hay una base de hermenéutica que se conoce como la sinécdoque, el todo por una parte y una parte por el todo. Y a través de esa interpretación o de uso de esa herramienta de hermenéutica, la sinécdoque, tenemos que entender algo que sucedió en los evangelios y que no solamente sucedió al final de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que es de manera repetida esta apreciación y esta manera de entender la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede con esta figura y por qué la tengo que traer a tu mente el día de hoy para que puedas entender lo que vamos a hablar como la gran comisión? Eh, la palabra de Dios en los evangelios pareciera que cada evangelista enseña o enseñó a través de sus escritos lo que pues bien le pareció. Y no siempre, siendo muy honestos, se narra de la misma manera el hecho de lo que sucedió en un mismo lugar, en un mismo momento con Jesús. El ejemplo de una sinécdoque práctica, ahorita vamos a pasar a la práctica bíblica, pero el ejemplo de una sinécdoque práctica siempre lo traigo a mi mente y lo utilizo mucho de esa manera, es un accidente. Por ejemplo, si enfrente de las oficinas o enfrente de la casa o enfrente de una escuela sucede un accidente, ese accidente se narra de forma diferente y los peritos de examinación, de estudio del accidente para ver quién lo provocó
o cómo fue que sucedió, quién tuvo culpas, si desestimar o quitar culpas y ese tipo de situaciones. Los peritos que analizan el accidente no se pueden quedar con la apreciación de lo que sus ojos están viendo. Tienen que preguntar. Y entonces van a los de la papelería, imagínate, ¿no? Afuera de una escuela. Entonces van a los que tienen ahí un puesto de papelería o una tienda de papelería, un negocio. Y les preguntan, oye, ustedes qué vieron, ustedes qué entendieron, ustedes qué presenciaron con respecto al accidente. Y entonces probablemente la persona de la papelería pues da su apreciación. Y da su apreciación referente al ángulo de su visión, referente al momento en que estaba él parado o sentado detrás del mostrador. Y a lo mejor no alcanzó a ver mucho, pero alcanzó a escuchar. Y entonces él presupone de lo que escuchó y entonces da su apreciación de cómo fue el accidente. Lo mismo si había un transeúnte, si había un peatón, si había una persona que caminaba por ahí por el accidente y bendita historia se salvó de este accidente de ejemplo, ¿no? Entonces él también da su apreciación, pero también da su apreciación en función de que él tuvo que esconderse o él tuvo que correr para alejarse literalmente del carro que provocó todo o del que inició a lo mejor el choque. Por otro lado, también si le preguntas al afectado, si le preguntas al que recibió el trancazo o al que recibió el choque, entonces también te va a dar su apreciación y se va a dar su apreciación en función de víctima, en función de que pues es que él tuvo la culpa y yo soy el afectado y miren cómo quedó mi carro y miren cómo incluso quedé lastimado, traigan una ambulancia, no lo sé. De la misma manera, una cuarta versión, solo para traer el simbolismo de los cuatro evangelios, una cuarta versión del que chocó. Esa cuarta versión de aquella persona que, pues obviamente, se fue a incrustar ahí en el poste junto con otros carros y casi arrolla al transeúnte del que estamos hablando y ese tipo de situaciones. Bueno, el perito lo que tiene que hacer es recopilar las versiones del mismo evento de cada una de las cuatro personas que ya mencioné en este ejemplo. Y con esas versiones ensamblar el rompecabezas y obviamente también con sus ojos examinar el área del accidente para determinar si es veraz o no es veraz, para determinar quién sí tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa. Y en esa apreciación, pues obviamente examinar el auto para también desestimar si el conductor fue imprudente o fue una avería del auto y todo lo que tendría que hacer un perito para ver verdaderamente qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, a quién afectó y todo lo que sucedió en ese accidente. Podríamos decir que esa es la manera general de presentar lo que es una sinécdoque, que una pequeña parte sea parte del todo de lo que enseña o de lo que fue enseñado en un evento, en una particularidad, o que todo un todo englobe también a una parte muy particular dentro del el examen de la palabra de Dios. Lo mismo sucede con los evangelistas. Los evangelistas nos traen de alguna manera la presentación, y así como dirían en el estudio sistemático de la teología, en teología sistemática, podemos entender entonces que tenemos tres evangelios sinópticos y un evangelio narrado de forma diferente. Los sinópticos nos presentan singularidades muy propias de que aparentaría que son casi gemelos, ¿no? De formas escritas de formas diferentes, por supuesto, pero los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan una manera de escribir muy, muy similar. No así el evangelio de Juan. Pero eso no significa que la situación de lo que sucede a los ojos de Juan sea completamente diferente a lo que vivieron Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a ser francos, específicamente hablando de Marcos, que no fue cuando llegues a estudiar Marcos, Marcos como tal no es la persona que, que concibe físicamente el Evangelio. Podríamos decir más bien que es el Evangelio de Pedro. Entonces el Evangelio de Marcos, el Mateo, el Evangelio de Pedro, el Mateo de Lucas, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Lucas también, en ese sentido, no es un discípulo de Cristo. Lucas más bien es un doctor científico, si lo quieres ver así, que recopila la información. ¿Y cómo sabemos esto?
porque entendemos que el libro de Hechos empieza así, hablando del excelentísimo Teófilo, al cual Lucas le fue solicitado que llevase delante de Teófilo la recopilación de hechos del Cristo, de ese Jesús, y obviamente entonces Lucas empieza a recopilar de forma distinta porque él no presenció, sino él tiene que ser parte de estos peritos que te estoy mencionando, ¿no? A lo mejor como ejemplo del accidente. Eh, Lucas, como científico, investigador, entonces se da la tarea de investigar los hechos de Jesús desde antes, un poquito antes de su nacimiento, y entonces proyecta todo lo que es el libro, y más aún todavía se va hasta el punto en que llega al libro de Hechos, y entonces recopila hasta el momento en que Pablo termina siendo exiliado y con ese arraigo domiciliario, ¿no? Que se vive en las últimas páginas del libro de Hechos. Pero bueno, entonces podemos entender de forma muy honesta que el libro de Mateo se escribió completamente diferente al libro de Marcos y al libro de Lucas y al libro de Juan. Y entonces tendremos que entender que las últimas palabras de Jesús se reciben de una manera completamente diferente, pero también mencionan en un común denominador específicamente todas las palabras que Jesús dijo. A lo mejor Juan omitirá algunas palabras que sí menciona Mateo, y a lo mejor Mateo omitirá algunos sucesos que sí menciona Marcos o que sí menciona Lucas, pero lo que sí es importante entonces es entender que en la sinécdoque, como la vamos a aplicar el día de hoy, entonces será una parte por el todo y el todo por esas partes que veamos de manera individual. De ahí entonces que en esta introducción te quiero comentar, hay un mal uso de la palabra gran comisión. Y hay un gran uso, ¿por qué? Porque número uno, la palabra la gran comisión, así como nosotros la conocemos, así como los libros la explican, libros de algunos teólogos, de algunos investigadores, de algunos ministros de Dios que hablan de la gran comisión. Lamentablemente, te tengo que ser franco, no hay palabra bíblica que mencione de parte de Jesús, esta es la gran comisión. Y la dice. De hecho, es tan ilógica la manera de entender la palabra de Dios para aquellos que mencionan la gran comisión, que solo mencionan Mateo 28 del 18 al 20. Solo mencionan esos versículos. No tocan Marcos, no tocan Lucas, no tocan Juan con respecto a lo que significa esa gran comisión. Esas últimas palabras y esos últimos encargos de parte de Jesús a sus discípulos con respecto a qué? Pues con respecto a lo que los discípulos tenían que hacer. Entonces, siendo muy honestos y siendo muy francos, el término gran comisión no tengo ningún problema con él en el sentido de que lo acuñemos solamente como una frase dominguera que usemos, pero no es bíblica, no es una gran comisión, no es una gran encomienda, más bien es las últimas instrucciones de Jesús, yo lo diría así. ¿Y cuáles son esas últimas instrucciones? También tendría que tener cuidado en mi léxico, en mi manera de expresarme, porque Jesús en el libro de Hechos, a través del Espíritu Santo, sigue dando instrucciones y sigue acomodando su iglesia con respecto a cómo van pasando los sucesos. Jesús sigue interactuando con la iglesia, a pesar de que él ascendió. Pero sí podría decir son las últimas instrucciones previo a su ascenso a los cielos, previo a que él suba a los cielos y entonces sí físicamente deje de coexistir con los seres humanos y obviamente con los discípulos. Eso sí es importante y así sí lo podemos señalar. Pero nuevamente regresando, si entendemos que vamos a usar el término la gran comisión, entendamos entonces que si simplemente la frase que usaremos para entender todas las instrucciones, no solo una, todas las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos con respecto a qué, con respecto a lo que tenían que enfocar, lo que tenían que visualizar, en dónde tenían que poner todos sus esfuerzos para empezar a actuar en la tierra, que ellos se quedaban en la tierra, obviamente, en la región de Jerusalén, en la región de Galilea, en la región de Samaria, se iban a quedar en esas regiones para qué, para cumplir propósito o incluso propósitos. Cuando yo entiendo el término iglesia, he de entender que no solo tiene un propósito,
tiene varios propósitos y yo creo que a través de los pasajes que ya hemos estado analizando en las lecciones anteriores, hoy estamos comenzando la lección 3 y obviamente la semana 3 de tu estudio en este cuatrimestre de la materia, misión y propósito de la iglesia, hemos de entender entonces que ya para este momento el movimiento de propósitos, o más bien, no el movimiento, sino el entendimiento de que existen varios propósitos para la iglesia es real. Se circunscriben a un mismo propósito, sí, lo que Jesús quiere que se haga de una manera global, pero obviamente entonces hay que enfocarnos en varias cosas, ¿no? Es como, si soy honesto, al final, una empresa, ¿no? Vamos a pensar en la empresa de Bimbo, ¿no? Al final, en su propósito general, pues es dar pan y alimentar obviamente al pueblo con el pan. Pero dentro de los propósitos específicos que pudiese tener Bimbo, pues tiene el generar los gansitos Marinela, que Marinela es parte de Bimbo, tiene generar las barritas, tiene generar varias cosas, ¿no? En cuestión de pan dulce, pero también genera las tortillinas, genera o las tortillas de harina, ¿no? Como son conocidas, genera también el pan de linaza, el pan de trigo o de 10 granos, es decir, genera varias cosas, entonces en sí mismo tiene varios propósitos específicos, pero y de esa manera entonces después se circunscribe a un propósito general, el de alimentar al pueblo con el pan. Entonces, podremos pensar en Bimbo como lo que te estoy diciendo de parte de Jesús y de parte de la iglesia, perdón por mover la cámara, y de parte de la iglesia, en el sentido de que sí es un propósito general, pero tiene varios propósitos específicos y obviamente varias partes o características de las cuales Jesucristo dota a la iglesia para cumplir la misión y propósito. Entonces, es parte de todo eso lo que estamos analizando. Venimos entendiendo que tú y yo, que Jesús es la roca, a Pedro se convierte en roca, ahora tú y yo somos roca y entonces tenemos varias características que reflejar como roca en el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, pues compete a reflejar perfectamente el nombre de Jesús en nuestras vidas y perfectamente el nombre de Cristo en nuestras vidas, algo que ya hemos estado viendo en estas 2 primeras semanas. En esta tercera semana analizaremos las últimas palabras de Jesús y nuevamente a la luz de la hermenéutica en el uso de la sinécdoque tendremos que usar todo lo que refleja el libro de Mateo, todo lo que refleja el libro de Marcos, todo lo que refleja el libro de Juan, todo lo que refleja el libro de Lucas y por ende también las últimas palabras en el libro de Hechos, antes de su ascensión en Hechos capítulo número 1, en los versículos iniciales. Todas esas palabras son las que tendremos que recabar esta semana y presentarlas para analizar entonces cuál es ese significado, cuál es esa potencia de parte de Dios a través de Jesús para dar ese propósito general y específico. Entonces no estoy hablando de una gran comisión. También, si soy honesto a las frases, como te lo estoy presentando en esta introducción, tendré que hablar de las grandes comisiones que Jesucristo deja a sus discípulos ya apóstoles para que en ese momento entonces cumplan, cumplan verdaderamente y cabalmente los propósitos o el propósito de lo que Dios y Jesucristo desean de su iglesia. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, me las haces llegar. Pero vamos entonces a analizar. Y por ende, pues nos vamos a tratar de ver de forma cronológica según lo que tenemos en nuestro libro, Biblia, nos es presentado. ¿Cuál sería la cronología bíblica? Pues ver primero Mateo, ver Marcos, ver Lucas, ver Juan y al final ver Hechos. Esa sería la cronología. Pero entonces también debemos de entender que no necesariamente es la cronología que Jesús presentó, que Jesús quería que primero estuviera Mateo y que luego Marcos. No, simplemente así es como se nos presenta el canon, lo vamos a utilizar así y entonces trataremos de completar perfectamente lo que es esa misión y propósito a través de esas últimas palabras de Jesús. ¿Por qué entendemos que son las últimas palabras de Jesús? Entendemos que son las últimas palabras de Jesús porque todos los escritos concuerdan es que es posterior a su resurrección. Y posterior a su resurrección es que Jesús empieza a hablar y específicamente a dar instrucción.
Y de ahí, de que hable o dé instrucción son cosas muy diferentes. Cuando ya da instrucciones, lo que vamos a rescatar. Lo que vamos a rescatar entonces en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Mateo 28 y Marcos 16 es el análisis que vamos a tener el día de hoy en este primer video de la tercera lección de tu materia, misión y propósito de la iglesia. Vamos a Mateo 28. Mateo 28 nos presenta entonces cómo Jesús resucitó y empieza a buscar a sus discípulos y entonces se topa con la incredulidad de los apóstoles. En este caso, ¿con la incredulidad de quién? Pues con la incredulidad obviamente de las mujeres que no creen que haya resucitado. Dice la Mateo 28, solamente por leerlo desde el versículo 1 y para que veas que hay una sincronía en cómo vamos a analizar los pasajes. Pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra de la puerta. Se sentó sobre ella. Y su aspecto era como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos, respondieron el ángel. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado a los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Me voy a frenar. Parte de la sincronía de cómo vamos a ir ensamblando este rompecabezas de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos es que Jesús había ordenado a los discípulos ir a Galilea. Y esto tenía que suceder y es recordado de primera mano por el ángel que movió la piedra. Él les dice, recuérdenle a los discípulos que él ya está yendo a donde dijo que tenía que ir, a Galilea. Y entonces él fue a Galilea y entonces las mujeres, yendo deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id dad a mis hermanos las nuevas para que vayan a Galilea y allí me verán. Nuevamente, ¿cuál era el propósito de Jesús o la instrucción que le empieza a dar a sus discípulos? ¿O dónde les va a dar las instrucciones más bien, propiamente dicho? En Galilea. Yendo a ellas, ya que unos guardias vieron a la ciudad y dieron aviso a los príncipes de los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reuniéndose con los ancianos y habiendo aconsejado, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y lo hurtaron. Y si esto llegare a oídos del gobernador, nosotros lo persuadiremos y os haremos seguros. Ellos tomando el dinero hicieron como fueron instruidos. Y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A la Galilea. Ahí es donde llegan ya físicamente al monte donde Jesús les había ordenado. Llegan a un monte en Galilea. Esto hay que tenerlo muy entendido para que entonces, como peritos de examen, ¿no? De examinación de ese, vamos a verlo así, de ese accidente, ¿no? En donde Jesús se presenta por última vez a sus discípulos, entonces ahí es donde sucede. En Galilea, al monte, en la parte superior del monte donde Jesús iba a hablar con ellos y donde Jesús les había ordenado. Ya estando en Galilea y ya estando en ese monte es donde entonces Jesús se aparece a ellos. Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Y entonces en ese momento de duda, pero también en ese momento de apreciación, en donde ya estaban en Galilea, ya estaban en el monte, es que sucede las palabras de Jesús, Mateo 28, 18 al 28, 20. Y vamos a englobarlas porque las vamos a examinar. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones y enseñad a todas las naciones. Otra versión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a empezar por lo más sencillo, pero que ya vimos obviamente que es la manera incorrecta
de ver estas últimas palabras de Jesús? Lo más sencillo de ver es, no, mis hermanos, no se equivoquen, solo Jesús dijo, y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya, esa es la instrucción. Párale de contar. La gran comisión es Mateo 28, 19 y 20. No hay más. Pero nuevamente entonces tenemos que explicar y entender que eso no es real. Que más bien las palabras de Jesús comprenden, según Mateo, una serie de instrucciones y aparte se sumarán a todo lo que Marcos dice como últimas instrucciones y a todo lo que Lucas dice que los discípulos recibieron como últimas instrucciones y a todo lo que Juan también lo comenta y a todo lo que el libro de Hechos, que también es Lucas, dice en ese primer capítulo. Entonces, no podemos entender que esto es lo único que la iglesia tiene que hacer. Hoy vamos a analizar solamente Mateo 28 y Marcos 16, pero debemos de entender entonces y hacer una lista fuerte de lo que sí Mateo nos dice y de lo que Marcos nos va a decir, y cuando tengamos esas dos listas las tendremos que cotejar y emparejar. No las vamos a cotejar para desestimar lo que no dice uno del otro, no. Las vamos a cotejar y sumar para entonces hacer un acumulado de instrucción o de instrucciones. Esa es la importancia de por qué vamos a estudiar esta semana la gran comisión de la manera que te estoy pidiendo que te enfoques y lo estudies así. Nuevamente, entonces, entendiendo eso, sí, las instrucciones que Mateo narra están en Mateo 18 al 20. ¿Y por qué digo desde el 18? Porque es parte también de darles a entender. Pedro podía entender estas palabras también, así como nosotros hoy podemos entender a la luz de lo que ya analizamos de Efesios y de Primera de Pedro, junto con Mateo 16, de Jesús. Jesús viene y les habla y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que está mencionando Jesús y dejando por sentado a los discípulos es estas frases, la frase de toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, que ya les había explicado, que ya le había dicho a Pedro, que Pedro nos termina transmitiendo en su carta y que entendemos por Pablo también en Efesios, esta potestad, este poder que tiene que ver con el cielo y la tierra y dada a la iglesia, está circunscrita en la frase toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque a los discípulos, en reproducción de lo que Jesús es como roca, esto hay que entenderlo y hay que verlo así, Jesús como roca tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Pedro como roca le es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y a ti y a mí como roca espiritual también nos es dada esa potestad en el cielo y en la tierra. Lo que ates en el cielo será atado en la tierra, lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Toda potestad te es dada. Lo vimos en Efesios, todo principado, toda potestad queda por debajo de nosotros como iglesia porque nos es dada esa virtud de ser cabeza y de ser la plenitud de aquel que todo lo llena. Creo que eso ya lo analizamos en las lecciones pasadas. Entonces, por ende, parte de lo que Jesús quiere infundir, quiere dar de aliento, de vigor a los discípulos, es que ellos entiendan que ahora también ya les es dada esa potestad en el cielo y en la tierra, haciendo uso de todo lo que ya venimos estudiando. Si somos tácitos al exégesis de esta palabra, obviamente Jesús lo único que está diciendo está corroborando a los discípulos que Jesús el Cristo ya tiene toda potestad que les da en el cielo y en la tierra. Sí, pero tenemos que usar de estos elementos también de exégesis en su contexto general con los conceptos que nos son presentados para entender que entonces también nosotros participamos de eso. Por tanto, entonces, con toda esa potestad, con toda esa veracidad, y aquí es donde me voy a frenar, obviamente, en el versículo 19, para tratar de esclarecer de una manera sencilla y práctica, pero de manera escritural, cuál es esa toda potestad te es dada en el cielo, y entonces, qué instrucción reciben los discípulos y qué instrucción recibiríamos entonces tú y yo. Por tanto, id y haced discípulos, dice una versión.
Es bien interesante que si lo ves en el término griego, lo que verdaderamente está diciendo es id y adoctrinar, id y enseñar. ¿Qué vas a enseñar? A todas las naciones, que en este caso las naciones son los gentiles. Literalmente está hablando de los gentiles. Por tanto, entonces, y según el griego, según la apreciación griega que nos está presentando aquí, y entonces tenemos que hacer una labor de enseñanza, de adoctrinamiento, y diría alguna persona de evangelización, porque es entonces donde vas a un pueblo, vas a una región, vas a un lugar en donde no es conocido Jesús y le tienes que presentar a Jesús como evangelio, como buena nueva, que es lo que significa el evangelio, ¿no? Pero entonces, lo que está diciendo aquí la palabra es que debes de aprestar, que la iglesia se debe de aprestar, que una de sus instrucciones, propósito, finales de Jesús aquí en la tierra fueron que se enseñe a todas las naciones. ¿Y qué es lo que se tiene que enseñar? Obviamente se tiene que enseñar a seguir a Dios y que guarden, según el versículo 20, todas las cosas que ha mandado Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, en esa predicación, en esa enseñanza, aquí es donde se difumina y se vuelve muy, muy ligera aparentemente la carga. Y digo ligera para los que lo hacen de la manera que a continuación estoy por decir. Muchos creen que esta gran comisión, a la cual está mal mencionada, que solamente es Mateo 28, 18 al 20, eso ya lo dijimos, muchos creen que, solamente, que se cumple de una manera muy rápida y tácita cuando pues le predicas a la gente. Cuando sales de tu casa, cuando sales de tu negocio, cuando sales de las instalaciones iglesia local y vas puerta con puerta o vas lugar por lugar, diciendo, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Él te trae vida, vida para todos, vida abundante, y vas predicando, ¿no? A todos aquellos que quieran recibir a Jesucristo, Jesucristo murió y predicas. Ok, yo te soy franco, eso es la manera más sosa y perdóname la expresión, tonta de entender la gran comisión. Porque no te estoy diciendo que sea soso y tonto la actividad de salir a las calles y predicar de esa manera. No, eso está bien, pero no es el todo de la gran comisión. De hecho, ni siquiera es el todo de lo que está diciendo Mateo 28, del 18 al 20. No es el todo. El todo sería entender, y si ni siquiera es el todo, es parte del todo, sería entender perfectamente cada una de las palabras de esta apreciación. ¿Dónde se ve la reproducción de esta ordenanza de parte de Dios en los evangelios? Pues obviamente se ve en la misión de los 70 y en la misión de la encomienda de los discípulos, que viene en Mateo, que viene en Juan, que viene descrita, cuando Jesús les encarga y les dice, no lleven alforja, no lleven comida, no lleven ropa, van a ir a las regiones aledañas y van a predicar. Pero ¿qué van a predicar o cómo se cumple la misión de esa enseñanza? Para eso tendremos que abrir entonces esos pasajes. Vayamos a Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10 entonces nos va a dar la fuerza de entendimiento de lo que Jesús está tratando de dejarles en fuerza de lo que significa ir y hacer discípulos. Ir y predicar ese evangelio que ya se los había encomendado a los discípulos como práctica. Pero entonces, ¿cuál era esa? Fíjate que les da, toda potestad me es dada, dice el pasaje también en correspondencia de Juan y en correspondencia de Marcos, toda potestad me es dada, y les dio esa potestad también a los 12 discípulos, Mateo 10, versículo 1, ¿contra qué? Contra espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate qué curioso es entonces la relación de que es verdaderamente bien usada la interpretación, la hermenéutica y la exégesis para entender que toda esa potestad, que toda esa fuerza de poder que le ha sido dada a Jesucristo, Él la está transfiriendo a sus discípulos para que cumplan la encomienda.
Y entonces cuando vemos Mateo 28, podamos entender que esa potestad también le está siendo entregada nuevamente o recordada a los discípulos en las palabras de Jesús de Mateo 28, y por eso les está diciendo ahora ir y hacer discípulos, ir y predicar a todas las naciones. Y en esa predicación, y entonces viene el ejemplo y cabe perfectamente entre Mateo 28, 18, Mateo 28, 19, el ejemplo de cómo Jesús deseaba que fuera predicado su evangelio. ¿Y cómo es que deseaba que fuera predicado su evangelio? Pues como dice Mateo 10, yendo en contra de los espíritus inmundos, echándolos fuera, sanando toda enfermedad y toda dolencia y mencionando que el reino de los cielos se ha acercado, como él siempre predicaba, y entonces dice, id y predicad, versículo 17, yendo y predicando, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia da. No te proveas oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero digno es de su trabajo, de su alimento, de su paga. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, preguntad en aquella quien sea digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Y cuando entréis en esa casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre de ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues sabios como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y seréis llevados entre reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuadrante, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que, no temáis, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que confesare delante de los hombres, yo también me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en el cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre, que está en el cielo. No pensáis que he venido para meter paz, y yo estoy leyendo todo porque en verdad, créeme, todas estas palabras de Jesús están dentro de él ese apéndice, si lo quieres ver así, de instrucción. Imagínate la Constitución con un apéndice a la ley 1, ¿no? Entonces, entre Mateo 28, 18 y Mateo 28, 19, cabe perfectamente toda esta parte que estamos leyendo. Y podría terminar de leerlo literalmente todo Mateo capítulo número 10. Porque es la palabra que Jesús les da a los discípulos previo a su instrucción de que se vayan y prediquen el Evangelio y entren a las aldeas y hagan lo que Jesús está pidiendo que se haga. Pero estoy, sin revolverme, tratando de entender entonces y darte a entender en bendición
que por eso Jesús dice, toda potestad me es dada. Recuérdenlo cuando sanaban, porque los discípulos regresaron diciendo, sanamos gente. Los demonios se nos sujetaron y Jesús dijo, hey, no te regocijes por eso, regocíjate porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero bueno, de todas maneras sí sucedió. Y cuando en esa apreciación sí sucede, Jesús viene entonces en Mateo 28 recordándoles que esa misma potestad que él tiene también ya les ha sido dada, y entonces por tanto vayan y enseñen a todas las naciones. Y parte de esa enseñanza es que, obviamente, para cumplir esa misión, tienen que sacar demonios, tienen que sanar, tienen que decretar el año agradable, tienen que hacer todo ese tipo de cosas. Tienen que predicar que Jesucristo murió, tienen que predicar que Jesucristo resucitó, tienen que hablar del Espíritu Santo como les fue hablado, como el Paracleto y todo lo que hemos visto, tienen que hablar de todo eso. Y posterior a esa enseñanza, en pocas palabras vamos a ser francos, si quieres un apéndice todavía más grande y concreto a Mateo 28, 19, por tanto id y predicad a todas las naciones, por tanto id y haced discípulos, tienes que entender, bendita historia de parte de Dios, que el apéndice entraría todo el Evangelio de Mateo ahí. ¿Y por qué digo todo el Evangelio de Mateo? Porque todo el Evangelio de Mateo nos enseña cómo hacer discípulos. Y no solamente entonces todo Mateo, todo Marcos, todo Lucas, todo Juan. En cada clave donde Jesús se aparezca, predicando, enseñando, sanando, resucitando, liberando, mencionando palabras de parte de Dios y explicando la palabra de Dios, todo eso comprende el por tanto ir y enseñar o predicar o hacer discípulos a las naciones. Todo eso comprende. Y para ti y para mí nuevamente nos había sido enseñado que no, que eso se cumple solamente si sales a la calle o le dices a tu vecino, Cristo te ama, murió por ti, arrepiéntete. No, mi hermano. Porque de hecho es tan radical que los discípulos empezaron a hacer todo esto porque lo vemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos se reproduce lo que Jesús hizo en los evangelios. Y entonces vemos que los discípulos sí entendieron que por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones comprende hacer lo que Jesús hizo en todos en el evangelio o en todos los evangelios. Reproducir la manera en que Jesús atrajo a las multitudes. Reproducir la manera en que Jesús se permitió ser usado por Dios para hablar a las multitudes, para sanar a las multitudes, para liberar a las multitudes, para dar alimento a las multitudes. Y por eso entonces el apéndice de estos pequeños versículos que estamos viendo es todo el Evangelio y específicamente entre Mateo 18 y 19 el apéndice queda muy bien. Mateo capítulo 10. ¿Es fuerte de entender? Pues de hecho es fuerte más bien aquellos que no queremos hacer labor verdadera de ministerio de Dios. Porque esto es cansado. Esto exime que verdaderamente entonces te repudien. Entonces, como lo dice Mateo 10, de la misma manera que es el padre, es el hijo. De la misma manera que es el maestro, es el discípulo. No esperes menos de lo que hicieron con Cristo. Y esto no nos gusta caer bien, nos gusta tener congregaciones llenas y ese tipo de cosas. Y aparte nos gusta la idolatría, que el pueblo nos ay pastor, ay maestro, ¿cuánto sabe usted? ¿Cuánto esto? Y nos sentimos halagados como ministros. Mi hermano, eso no tiene nada que ver, porque también tendremos que entender que en esa enseñanza y en esa predicación Jesús tuvo sus tiempos de ayuno, Jesús tuvo sus tiempos de meditación y que siempre buscó alejarse de las multitudes y estar cerca de los discípulos. También eso nosotros lo hacemos. Fíjate qué curioso, hablábamos, en estos días México ha estado sufriendo de algunas situaciones en donde específicamente la semana pasada hizo que el pueblo de Dios empezara aparentemente a tener y tomar acción. Y un amigo nuestro, ministro, sin decir su nombre obviamente, ni dónde vive, ni nada, no es cierto. Un amigo ministro nuestro nos subió un video que quería que compartiéramos por WhatsApp y a través de las redes sociales, Facebook y todo lo demás. Un video que lo catalogaba él como el cabecilla de la oración, como el cabecilla de la predicación, como el cabecilla de la solución de lo que estábamos viendo en esa semana.
E inmediatamente después de ver sus palabras, de ver el video y de ver y de conocer su ministerio, entendimos que número uno, eso no venía de parte de Dios, porque número uno, él se estaba presentando como casi casi el salvador de todos y incluso eso pedía, así decía su WhatsApp, pídanle a todos los cristianos y pastores que conozcan que se sumen a mi movimiento. No, olvídate, mi hermano. Obviamente le contestó mi esposa, le contestamos en bendición y, y pues ya nos recibimos retroalimentación de eso, porque tenemos que entender que si vas a cumplir la labor de Jesús, él mismo va a entender y va a esperar que se cumpla como él lo hizo y como él lo reflejó. Él no está esperando que tú te lleves la gloria. Él no está esperando que tú seas el nombre en el libro escrito. A mí me impresiona en verdad la gama de libros que existen en las librerías cristianas que no dan gloria a Dios ni a Jesucristo, sino que presentan perfectamente quién es fulano de tal el que escribió y que la verdad de ese libro es de ese fulano de tal. Discúlpame. Todo conocimiento, toda dádiva, todo conocimiento, toda sabiduría, toda inteligencia provienen de lo alto, provienen de Dios. Así que dale gracias a Dios y siempre reconócele a Él de que de Él proviene todo esto. Pero regresando entonces, solo usamos como que un pequeño paréntesis ahí, ¿no? Regresando a Mateo 18 y 19, 28, 18 y 19, tenemos que entender que todo esto está puesto ahí. Y haré un paréntesis en este estudio de esta semana, probablemente como una lección adicional al inicio de la próxima semana, o probablemente lo veas como un video también adicional ahí en tu materia. Tenemos que entender qué es lo que significa id y saludadla, diría Mateo capítulo número 10, ¿no? Entra a esa región para ver quién es digna en esa región, quién es digno en esa región, tenemos que entenderlo, para que entonces entendiéndolo hagamos bien las cosas como propósito y misión de la iglesia. Y entendiendo eso, entonces hagamos lo que Jesús estaba esperando, saludadla. Y la paz tuya se quedará en ese lugar, dice el versículo. Entonces, tenemos que entender verdaderamente cómo Jesús estaba esperando que se hicieran las cosas y tratar de reproducirlas, bendita historia, de la misma manera. Porque créeme, el libro de Hechos las reprodujo de la misma manera. De la misma manera. Y vivieron proféticamente en su vida, si lo quieres ver así con frases futuristas, y vivieron perfectamente el cumplimiento de Mateo 10 sobre las vidas de Marcos, sobre la vida de Pedro, sobre la vida de Pablo, sobre la vida de Bernabé, de Silas, sobre la vida de Jacobo, sobre la vida de Juan. Todos vivieron perfectamente el cumplimiento profético de las palabras de Jesús en Mateo 10. Pero porque hicieron y cumplieron su misión y propósito, como Jesús lo dictó. Entonces, nuevamente, no podemos esperar que enseñar a las naciones también sea sentarlas en un cubículo de escuela dominical o una hora de predicación y con eso ya bastó. No, mi hermano, es mucho más profundo, es mucho más poderoso y mucha más actividad que hacer. Yo siempre de alguna manera he dicho que tú no puedes esperar que el domingo de 2 horas o 3 horas que dura el culto, con eso ya se cumpla el propósito de Dios de por tanto ir y hacer discípulos. No, mi hermano, el ministro, el pastor, el que ya ha sido encomendado con esta tarea, tiene una ardua labor para ir a las casas, para ir a las regiones, para ir a las colonias y generar esto en las naciones. Desde la predicación, sí, por supuesto, la enseñanza, por supuesto, pero también verdaderamente haciendo entonces que esa gente viva sanidad, viva libertad, viva la potencia de Dios que también te ha sido entregada y me ha sido entregada. La pregunta es si como ministros también te topas con ministros que también manifiestan esto, que sí enseñan, que sí tienen la manifestación espiritual de amar, de perdonar, de ser pacientes, de tener fe, del fruto del espíritu, pero sobre todas las cosas también, donde ellos están presentes, hay sanidades, hay milagros, hay exorcismos o liberaciones, como tú lo quieras ver. Y entonces la paz que tú tienes la proyectas en la vida de las personas que estás enseñando. No sé si me entiendo. La paz que tú tienes es la misma paz que tú das. Y eso lo vemos en Mateo 10.
Por eso voy a tomar un video, una lección completa específicamente para aclarar todo Mateo 10, específicamente en cómo se debe de predicar en las regiones de afuera. Pero te estoy diciendo, esto lo incluye, ¿no? Entonces ya vimos que dentro de esa potestad, dentro de esa enseñanza a las naciones, incluye todos estos mensajes, todo esto que te estoy mencionando. Después Jesús dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podríamos decir que solo un bautismo, en 3 nombres, pero también vamos a ser francos, como algunos lo preconciben, y yo creo un poco de eso en ese sentido. No es solo un bautismo, es varios bautizos. Bautizo en el nombre del Padre, el bautizo en el nombre del Hijo y el bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Creo yo también entonces tendremos que tener específicamente una lección dentro de esta materia de misión y propósito de la iglesia para no obviar esta actividad. Sobre todo cuando entendemos que Hebreos capítulo número 6 nos menciona que los rudimentos básicos de la doctrina cristiana, de la doctrina evangélica, de la doctrina de los que seguimos a Cristo, es la doctrina de bautismos, no un bautizo, varios bautizos. Y el griego no se equivoca en Hebreos capítulo número 6, son varios bautizos. Aquí probablemente podríamos simplemente a la tilde identificar 3. El bautizo en el nombre del Padre, que es un bautizo, y lo explicaré en su video cuando lo veamos, de la misma manera que explicaré lo que es Mateo 10 en otro video. Bautismo en el nombre del Hijo, bautizo en Cristo Jesús, que tiene que ver con obviamente lo que diría Pablo en Romanos, con referente a somos bautizados en su muerte y somos bautizados en su resurrección y somos bautizados en sus padecimientos, bautismo en el nombre del Hijo y bautismo en el Espíritu Santo. Y en ese sentido, entonces, también tendremos que entender que lo que opera de dones espirituales y lo que opera en ese sentido de poder de parte del Espíritu Santo, pues también es parte de un bautismo. Como yo te expliqué cuando vimos Mateo capítulo número Juan capítulo número 2, en el video anterior, de que Jesús también recibió ese bautizo. Recibió sí bautismo en el agua, y fue un bautismo que Juan hacía, Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero también vivió un bautismo en el Espíritu, cuando todos los que están ahí acentuaron de una manera, por lo menos los que escribieron, escritural, que Jesús se le vio como el Espíritu Santo en forma de paloma descendía sobre de él, y entonces era bautizado. Por eso nuevamente entonces tendremos un video que explique perfectamente los bautismos y un video que explique perfectamente lo que es ir a las regiones y ver quién es digno de ella y saludarla o declararle la paz. Tendremos estos videos adicionales, ya sea como parte de lección o como parte adicional a estos temas que estamos viendo. Posteriormente, versículo 20, entonces si ya vas entendiendo el hilo de Mateo 28, que no solamente es una comisión sencillita y de decir Jesucristo murió y resucitó a la gente, es mucho más fuerte, es mucho más pesado, es una comisión verdaderamente ardua de desempeñar y que no se hace en un solo día. Versículo 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. ¿Cuál es entonces esa apreciación de enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado? Es parte de lo que hemos visto entonces de reproducción. Cristo es la roca, Pedro es la roca y nosotros la roca. Y si nosotros somos la roca, reproduce rocas. Hijo de tigre pintito. Entonces en esa bendición tenemos que entender, bendito estudiante, el día de hoy que estás escuchando, que tú debes también de reproducir tu vida. La debes de reproducir en otras personas. Debes de reproducir el amor, debes de reproducir la paz, el vigor, la benevolencia, la templanza, debes de reproducir el carácter de Cristo, sí, pero también debes de reproducir la libertad en la cual a la cual has sido llamado, debes de reproducir el ministerio que te ha sido entregado, debes de reproducir quién eres tú. De la misma manera que Jesús es roca, entonces Pedro se convirtió en roca y Jesús estaba reproduciendo eso no solamente en Pedro, sino en todos sus discípulos. Y de esa misma manera entonces se reproduce en quiénes, en ti y en mí, que también algunos a lo mejor seguirán en el estadio de ser discípulos
y de que están siendo llamados al ministerio para convertirse en ministros, como se convirtieron los discípulos. De discípulos se convirtieron en apóstoles. Jesús no les llamó apóstoles desde un principio, primero eran discípulos y después fueron apóstoles. Apóstoles por funcionamiento, pero es simplemente un ministerio. Lo que yo te quiero decir es que entonces, a lo mejor de los que están escuchando este video, están en el estadio de ser discípulos. Y en este proceso te estás convirtiendo y estás recibiendo el llamado de convertirte en ministro. Si estás convirtiéndote en ese llamado, si estás viviendo ese llamado, entonces esta parte y propósito de la iglesia ya es para ti. Si solamente eres discípulo, esta parte no es para ti. ¿Por qué te digo eso con frialdad? Porque estas instrucciones no se las dio Jesús a sus discípulos. Se las dio a sus apóstoles. Es más, se las dio solo a 11. Jesús tenía muchos discípulos. Tantos discípulos que cuando en el libro de Hechos se congregan, capítulo número 2, en el aposento alto, eran como 120. Los discípulos que se empezaron a seguir ahora a quiénes? A los apóstoles. Y sobre quienes se derrama el espíritu de poder en el libro de Hechos, que ya me estoy adelantando, sobre 120. Pero estas instrucciones que estamos viendo específicamente como misión y propósito de la iglesia, quienes las reciben por concepto, por contexto, los apóstoles. Los apóstoles son quienes reciben estas instrucciones. Ya ni siquiera María o María Magdalena, que fueron quienes también les dijeron a los discípulos que vayan a Galilea. Los discípulos, los 11, son los que llegaron al monte de Galilea. Y entonces recibieron y vieron a Jesús, y ahí es donde Jesús habló esto. No podemos esperar que así con la fuerza que te estoy diciendo de cómo se debe de tratar la gran comisión y cómo se debe de entender la gran comisión, no se puede esperar, yo no puedo esperar como ministro que tú cumplas esto si tú no eres ya un funcionario en el reino de los cielos, si no eres un ministro también. Pero si ya eres un ministro y Dios ha obrado en ti para convertirte de discípulo en ministro, entonces estas instrucciones sí son para ti. Y también tengo que entender las iglesias, que hay iglesias locales que están creciendo de una manera en donde todavía no son ministros. Pero si verdaderamente desean cumplir y ya tienen el llamamiento de impactar a la comunidad en donde están, entonces esto sí también es para ellos. Pero por otro lado, esto sí es de forma genérica para la iglesia en común denominador, Iglesia de Jesucristo. Entiéndase lo que vimos ya en videos pasados. Entonces, esta parte de enseñarles lo que es guardado, que guarden todas las cosas que os he mandado, también implica, obviamente, la transferencia del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo ahora ya también sobre de ellos, ese paracleto que vimos la semana pasada. ¿Con qué fin? Con el fin de que entonces los nuevos discípulos, los nuevos educandos, ¿no? En ese sentido, entonces puedan apercibirse de que hay un Espíritu Santo que les es dado para que ese mismo también les recuerde todas las cosas que Jesús enseña. Entonces es un flujo completo y correcto de cómo hemos venido aprendiendo de cómo se da en la misión y propósito de la iglesia, de manera individual y también de manera colectiva. Jesús termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por lo menos aquí en Mateo 28 tengo dos intenciones todavía más fuertes de poder, con otros videos, poderte explicar de una manera muy concreta y llana Mateo 10 y específicamente también los bautizos. El bautizo en el nombre del Padre, los bautizos en el nombre del Hijo, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué específicamente también los bautizos? Porque es a completar la tarea. Cuando en el libro de Hechos se aparece la palabra bautismo, se habla del bautismo en el Espíritu Santo, se habla del bautismo de Jesús, se habla del bautismo de fuego, se habla de otros bautizos. Entonces habrá que sumarlos y acomodarlos también con esa sinécdoque. La palabra de los bautizos habrá que acomodarlos. ¿Y por qué no podemos acomodarlo como uno? Porque si el griego de Hebreos, capítulo número 6, en los versículos 3, 4 en adelante, si nos explica perfectamente que esos rudimentos comprenden los bautizos, la enseñanza de los bautizos. Entonces sí, tú y yo debimos ya en algún tiempo, a lo mejor ya lo viviste pero no lo entendías, o a lo mejor ya lo entendías pero no lo has vivido, o a lo mejor alguna de las dos, ni lo has vivido ni lo has entendido, pero existen varios bautizos de los cuales tú y yo debemos de participar en el camino
de convertirnos verdaderamente en lo que Dios está esperando de ti y Jesucristo está esperando de ti y el Espíritu Santo potencia en ti. Pero bueno, Jesús termina diciendo entonces que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Y se acabó, Mateo 28 se acabó. ¿Cuál es la relación entonces que tiene Mateo 28, regresando a cómo empezamos esta lección? ¿Cuál es la relación que tiene entonces Mateo 28 con Marcos 16? Pues la misma. Marcos 16 nos enseña que Jesús también al final de sus días sobre la tierra se topó con sus discípulos y vamos entonces a Marcos 16 a leerlo para que lo entiendan. Y cuando hubo pasado el sábado, Marcos 16:1, ya estoy en Marcos, voy a hacer la relación de sinécdoque entre Mateo 28 y Marcos 16. Cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro. Decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la puerta del sepulcro? Cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y entrando al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Se espantaron. Y él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Entonces hay una concordancia de hechos entre Mateo 28 y Marcos 16, de que están yendo al sepulcro, no lo están encontrando y están recibiendo instrucción. ¿De ir a dónde? Al mismo lugar, Galilea, específicamente al monte, ¿no? En donde ya se les había dicho. Voy a seguir leyendo. Y ellas se fueron deprisa huyendo al sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron a nadie porque tenían miedo. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando, y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después de esto apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los demás, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció nuevamente a quienes, a los 11. Tiene congruencia con lo que habíamos mencionado de que las instrucciones de la gran comisión no son para cualquiera, son solo para sus apóstoles, son solo para esos que ya han vivido un proceso de discipulado, ya han venido viviendo un proceso de desechar el mundo y aceptar seguir a Jesucristo, y obviamente ya han venido un proceso de enseñanzas de lo que Dios quiere sobre sus vidas, ¿no? Y entonces por decisión se vuelven ministros y entonces Dios capacita a esos ministros con instrucción, misión y propósito de la iglesia. Rápido, ¿no? Pero bueno, es mucho que ver, ya lo hemos estado viendo. Estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí es donde les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían. Es interesante nuevamente, y te tengo que ser completamente honesto y franco. Esta apreciación de Marcos tiene toda la congruencia con Mateo 28, toda la congruencia, pero lo explica de forma diferente. Y añade algunas palabras que hay que sumar al compendio de la Gran Comisión según Mateo 28 y según Marcos 16. ¿Recuerdas cómo ya estamos haciendo este ejercicio? Pues ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces dijo, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, lo cual es referente a la porción de Mateo 28 de id y predicad y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Específicamente, Jesús ya está dando por sentado el cumplimiento
sobre las vidas de las personas cuando dice en Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, Mateo 28 tiene una congruencia de que si no lo hacemos como ministros, a la tilde de como nos está siendo enseñado por Jesús y como nos fue enseñado por Jesús, de enseñar sí, de predicar sí, perfecto, pero también de bautizarles, de capacitarles para su actividad de discípulos. Y entonces el que fuese enseñado y creyera y fuere bautizado, ese, según Marcos, será salvo. Ya explicaremos también si verdaderamente necesitas el bautismo para ser salvo. Lo veremos de una manera interesante. Pero ahorita me estoy deteniendo solamente a cotejar los eventos de Mateo 28 con Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado es entonces el cumplimiento de Mateo 18 y 19. Bueno, más bien de Mateo 19, 28 y 19. Pero en esa apreciación, lo que nos dice la palabra del Señor es que tú y yo, al cumplir la palabra de la gran comisión o los mandatos de la gran comisión, tendremos un resultado. Y ese resultado entonces será salvos y condenados. El que creyere y fue bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ese va a ser el resultado inicial de la gran comisión. Pero hay un añadido de relación para poder ver quién sí en su corazón creyó y fue bautizado. Estas señales seguirán a los que creen. Tengo que serte franco. Muchos han puesto gran oposición, muchas denominaciones han puesto gran oposición a estos siguientes versículos 17 y 18. Muchos. Pero incontables iglesias locales y denominaciones en todo el mundo, mucho peor o mucho más abundante, y digo peor porque obviamente eso omisiona la palabra del Señor, pero mucho peor en teólogos de otras religiones y de otras manifestaciones. Cuando se menciona Marcos 16, 17 y 18, es más, hasta los teólogos que conocen cómo se escribió el canon dicen, esto no es parte del canon original y lo quitan y lo borran de la Biblia. Pero creo que ya entendimos que lo que tenemos hay que estudiarlo y que lo que hay que estudiarlo es inédito, que también el particular de un pasaje es, es parte de lo general de lo que dice la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Y lo general de Génesis y Apocalipsis es parte en un pasaje en particular. Eso es parte también de usar una sinécdoque de manera global, de manera contextualizada a toda la Biblia. Y tengo que serte franco, probablemente podrás quitar Marcos 16, 17 y 18 para aquellos que creen y dicen que esto no existe bíblicamente, que son palabras añadidas que no y por eso no hay que contabilizarlas. Pero no puedes negar que Jesucristo sí sanó, que Jesucristo sí echó fuera demonios, que Jesucristo sí no fue dañado por cosa mortífera y que ponía las manos sobre los enfermos y sanaban. Y no puedes negar tampoco el libro de Hechos, lo cual es reproducción perfecta de lo que Jesús hacía como ministerio. No puedes negar esos eventos. Es demasiados pasajes, demasiadas evidencias, si eres un buen perito o investigador, demasiadas evidencias que dicen que los discípulos que verdaderamente sirven a Dios como deben de servir y se convierten en ministros y le siguen, tienen señales. Y que es parte de esas señales son echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y tomar serpientes y no envenenarse y obviamente beber cosa mortífera y que no les pase nada y sobre los enfermos poner las manos y sanar. Pablo lo vivió cuando baja de ese barco y obviamente estaban todos comiéndose alrededor de la fogata y una serpiente agarra y lo muerde y sabían que era una serpiente mortífera porque todos se espantaron al ver que nada le pasó y dicen, ¿quién es este hombre? En el libro de Hechos describen de Pablo, ¿quién es este hombre que con este tipo de picadura no se murió? ¿No? Y entonces Pablo empieza a predicar y empieza a hacer labor de ministerio, ahí con esos que sucumbieron y cayeron en la playa porque el barco pues se encalló, ¿no? Entonces hay un reflejo de que obviamente Bernabé, Silas, Pablo, Timoteo, es decir, hay un reflejo de que ellos lo hacían. Es más,
Pablo en sus cartas dice, yo estoy agradecido con Dios Padre y con Jesucristo de que el Evangelio a ustedes no les llegó en palabras, sino en poder y en manifestación del Espíritu Santo. Porque entonces había una congruencia entre saber que estaban predicando a Jesús y entre saber que estaban manifestando lo que Jesús era. De ahí entonces una congruencia entre la roca en la cual te estás convirtiendo y me estoy convirtiendo. Si estamos siguiendo a Jesucristo, entonces la manifestación sí va a ser de palabra, pero también va a ser de hecho. Y si no tengo obviamente, y esto lo hago partícipe porque tengo que entender la posición que soy en la universidad, pero también que soy ministro de Dios. Yo soy participante de estas verdades en el ministerio en el cual Dios nos ha entregado. No porque lo promueva y forzosamente tenga que suceder y si no, entonces eres del diablo o del infierno. No. Pero sí tiene que haber un reflejo perfecto del carácter de Jesucristo y tiene que haber un reflejo perfecto de ver las manifestaciones de señales. Porque estas señales seguirán a los que crean. No necesariamente, y ahí sí tengo que ser franco, cuando veamos las señales y los dones específicamente, que hables nuevas lenguas para que, como ciertas denominaciones lo están promoviendo desde siglos a la fecha, en que si no hablas nuevas lenguas y no hablas en lenguas, entonces no, no eres de Dios. Yo te digo la verdad, con toda honestidad, he estado participando en ese tipo de ministerios y congregaciones de vez en vez, y el hablar en lenguas, como ellos lo describen, no tiene nada que ver con lo que es bíblico. Acuérdate, hay que ser bíblico en ese entendimiento de las cosas. Pero por otro lado, no por eso desestimo que sí se hablen nuevas lenguas, a esa radicalidad. Conozco de un amigo en el ministerio que su labor ministerial era ir a las tribus de Guatemala, los quechua, y estando ahí con los quechua en Guatemala, entonces él no sabía su dialecto, él no sabía su lenguaje, pero llegaba y predicaba. Y los que estaban ahí en las tribus, que tampoco sabían su lenguaje, pues él es norteamericano, le entendían perfectamente. Y él podía hablar con ellos e interactuar con su lengua y ellos con su lengua y se entendían perfectamente. ¿Dónde surgía el milagro? ¿Dónde surgía la manifestación? Pues obviamente al entender que probablemente para ellos estaban hablando su lengua, más él no la conocía, y él estaba hablando nuevas lenguas en ese sentido. Pero tengo muchos ejemplos y manifestaciones que me gustaría darte. Yo lo que ahorita simplemente me toca hacer en este video es cotejar la información de Mateo 28 con Marcos 16. Y Mateo 18 y Marcos 16 tienen una gran congruencia en que toda esa potestad que es dada en la tierra, entonces ahora lo podrías cotejar con las señales que seguirán en los que creen. Y por tanto, id y enseñad a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, lo podrías cotejar con el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa parte de enseñar a las naciones no es solamente predicar como ya dijimos, salir a las calles o estar en un micro y decir, Cristo murió, Cristo resucitó, y ok, eso es válido, es parte de, pero es un 0.1% del 100% de la gran comisión. Así lo tenemos que entender porque así se está sumando. Y entendamos obviamente que el contexto de Mateo 28 y Marcos 16 es a toda criatura, a todas las naciones, a todos los gentiles. Y en ese sentido, entonces Dios está esperando que alcancemos a cuál, a todo el mundo tiene que ser enseñado en su verdad. Y a la virtud de ser enseñado en su verdad, entonces tendremos que la virtud de ir delante de Dios separando entre salvos y no salvos. Porque solamente Dios puede contextualizar si verdaderamente una persona es salva o no salva posterior a haberle sido predicado el Evangelio y que esa persona determine si cree o no cree. Podríamos decir que hay un pópulo general dentro de las naciones y aún incluso dentro de nuestras congregaciones que no han determinado esa creencia de si creo o no creo. Pero también porque no se les ha sido enseñado. No les ha sido predicado el Evangelio de forma concreta, de forma correcta, de forma tácita como nos está siendo instruido que lo hagamos. Entonces, yo creo que nos queda todavía un gran trabajo que hacer previo a que Jesús determine bajar y poner sus pies nuevamente sobre esta tierra.
Tenemos que predicar, tenemos que evangelizar, tenemos que llevar esas buenas nuevas, tenemos que adoctrinar, tenemos que crear discípulos y tenemos que provocar bautizos sobre sus vidas. Y el que fuere y creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no, pues no. Pero también tenemos que entender que eso está circunscrito a manifestar las señales de que somos ministros de parte de Dios. ¿Cómo sabemos que somos ministros de parte de Dios? Cuando vamos con toda potestad que nos es dada en el cielo y en la tierra. Y cumplimos lo que vamos a ver en Mateo 10, y cumplimos lo que vamos a ver en una percepción perfecta y congruente de las señales y milagros correspondientes a sanar, a liberar, a manifestar que hay poder de Dios en nosotros y que ahora también está siendo reproducido ese poder de Dios en las personas. De que si ellos creen, deberán de tener el reflejo de que también esas señales les seguirán a ellos. Y por ende también, en su momento, después de dejar de ser discípulos, después de dejar la leche materna, crecerán a ser ministros y seguirán cumpliendo ese propósito. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo estás asimilando? Créeme que me encantaría saber tus comentarios. Házmelo saber. Sobre todo porque te soy bien franco, estas verdades que son escriturales y que son congruentes a la generalidad de los evangelios y de toda la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis, te soy bien honesto, son difíciles de aplicar. Y son difíciles de aplicar porque no nos circunscribimos más bien hoy en nuestros días a lo que el hombre prefiere predicar y a lo que el discípulo prefiere seguir. Nos hemos convertido a la mala en sociedades cristianas que estamos muy cómodos con creer lo poquito de Dios y lo básico de Dios y lo light de Dios. Lo queremos todo facilito, lo queremos todo de a poquito, no queremos esforzarnos, no queremos prepararnos, no queremos trabajar para Dios. Porque eso implica incluso que me persigan, implica que me vaya mal porque ya tenga tribulaciones y tenga padecimientos en Cristo Jesús. Y eso no nos gusta. Preferimos mejor pasar desapercibidos y entre menos molestias nos aquejen es mejor y la gran comisión, ahora sí en el entendido de lo que es la gran comisión, entonces pues lo pasamos desapercibido y no lo cumplimos. Y es triste. La verdad es muy triste que eso suceda así. Pero bueno, en ese entendimiento confío de parte del Señor que el Espíritu Santo te está haciendo ver a toda verdad. Y también redarguirá tu corazón en cada cosa que no ha cumplido tu vida y en dónde estás parado también. Porque a lo mejor, nuevamente te digo, eres discípulo y ni siquiera eres ministro de Dios. Y estará bien, estarás en tu proceso. No es que esté mal que seas discípulo. Pero si ya llevas tiempo siendo discípulo y el Espíritu Santo te anima a empezar a ser ministro, sé ministro de Dios. Porque estas palabras no las dio un predicador X, las dio Jesús a sus apóstoles. Entonces, en esa situación nos quedará, como te digo, examinar Mateo capítulo número 10 específicamente y examinar los bautizos en otros videos. Y analizando esos videos también probablemente podrás ir sumando y entendiendo lo que verdaderamente significa que el que creyere y fuere bautizado, entonces esas señales le seguirán. Esas señales acompañarán. Y te pregunto con toda honestidad, créeme, no quiero generar ninguna carga espiritual, ni tampoco que tengas una molestia en tu corazón por lo que crees o has dejado de creer o lo que se te está presentando en esta universidad. Pero te pregunto con toda honestidad, ¿tú has sido instrumento para echar fuera demonios? ¿Hablas nuevas lenguas? ¿Has bebido cosa mortífera y no te ha caído mal, no te ha dañado? En el contexto, obviamente, de predicar el Evangelio, en el contexto, obviamente, de hacer discípulos. ¿Has sanado enfermos al imponer tu mano sobre de ellos? Lo dejo solamente en el tintero. Quiero conocer tus comentarios, en verdad. Quiero conocerlos. Me interesaría llevar a la par de estas clases y de estas enseñanzas de licenciatura y de maestría. Me encantaría poder acompañarte en este proceso
Y si hay algo que podamos debatir en el amor del Señor, lo podamos debatir en el amor del Señor. Y si hay algo que pueda ser añadido, que a lo mejor se me haya pasado, pero que también el Espíritu Santo te está recordando y diciendo, no, falta esto y falta aquello, también coméntalo, porque al final, pues somos un cuerpo, ¿no? En ese sentido, y es mi mayor deseo y anhelo que tú seas edificado y fortalecido y forjado verdaderamente en el nombre de Cristo Jesús. Ese es verdaderamente mi anhelo. Te dejo entonces este video. Hemos hecho sinécdoque de la Gran Comisión en Mateo 28 del 18 al 20 y Marcos 16 del 15 al 18. Y ante esa apreciación pues nos faltará Lucas, Juan y Hechos en el siguiente video de esta semana. Sin más por el momento, todavía no va a haber tarea, recuérdalo, todavía no va a haber tarea. Sin más por el momento, te bendigo en el nombre que es precioso de Cristo Jesús y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate.